Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Va. Muchas gracias. Estuve aquí hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Una precisión para la señora secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga, y no fue así, no había droga, ¿sí? Bueno, yo no sé mucho de leyes, pues lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente. Que como dijo usted, señora secretaria, se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de 4 protocolos de Estambul que le han practicado, se concluyó que sí fue torturado. Y también sé que luego de analizar el caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño. También sé que desde hace 3 años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido, ¿sí? Dice usted que por cuestiones legales, que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera, ok. Precisamente por eso hace 15 días yo le dije a usted, señor presidente, que quizás esto podía ser, que usted me dijera, no, es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no les correspondía al Ejecutivo, y en parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un Estado de Derecho, respetando, claro, la autonomía de los otros poderes, ¿no? Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia. Yo creo que, como usted, yo me quedo en este momento, usted dice, se abre el debate, está bien, se abre el debate, el tema, y mientras, yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura siguen encarpetadas. Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio. Usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad. Entonces, también sé que de acuerdo que usted firmó un acuerdo en abril pasado, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado a más de 40 personas para que no les dé COVID. En la Fiscalía son muchos más, a través de la Fiscalía, que es independiente. Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política. Y bueno, por último, yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes?
Yo quisiera saber si eso es un Estado de Derecho, señor presidente. Bueno, nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero. ¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo? ¿Me permite, señor presidente? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo. De verdad que el asunto que nos trae aquí la mamá de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea, porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura y ya hay 4 protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente fue torturado. Entonces, es paradójico que por una parte ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, presidente, es la siguiente. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema. Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Entonces, déjenme analizar y con muchísimo gusto traemos una respuesta a la señora y desde luego estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su hijo. ¿Te parece que el lunes tenemos una respuesta aquí? Presidente, ¿me permite? Yo creo que con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato, con los protocolos de Estambul. Se lo otorgaría de inmediato. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora secretaria, secretario. Yo quisiera preguntarle, a ver, cualquiera de los dos, ya transitamos de un sistema de justicia penal inquisitorio, mixto inquisitorio, al de justicia penal adversarial. Y en este sistema se plantea, no sé, es lo que le quiero preguntar, usted que es experta, la reparación del daño. Obvio, no hay dinero que subsane este tipo de cuestiones, que es la privación de la libertad. Pero para que quede como precedente, ¿qué hace falta o cuánto falta para que se repare el daño en estos casos? ¿En dónde está ahorita el proceso de justicia penal adversarial y a quién le correspondería sancionar, como dice el señor presidente, y reparar el daño? Porque aunque no es vital el dinero, pero a la vista de la injusticia se obliga a una reparación del daño que ya está enunciada en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Esa sería la primera y ahorita le formularía otra. Alejandro, que sí. Yo creo que la principal reparación es la justicia misma, la principal reparación. Y por supuesto, en un momento determinado, la calidad de víctima por un proceso penal verdaderamente adverso y violación digamos, violentado o que violente los derechos humanos de la forma en que se ha violentado,
podría tener esta calidad de víctima y podría ser, obviamente, además, una persona que pudiera tener derecho a la reparación y a la indemnización inclusive. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que la principal reparación es precisamente que se le brinde justicia a una persona, y esa pues todavía no podemos cantar victoria en esa relación. Pero si quieres también, Alejandro, que estábamos comentando. Bueno, yo sí quiero dar también mi opinión personal respecto a este asunto. Yo creo que la jueza que está bajo la responsabilidad de este proceso puede incurrir o está incurriendo en responsabilidad toda vez que, habiéndose acreditado la comisión de tortura contra este joven, debe obtener de inmediato la libertad. Esto lo hemos enfrentado en muchos casos donde incluso delincuentes, por haber sido torturados, han sido liberados, absueltos plenamente. Aquí hemos discutido el caso de algunos de estos liberados en el caso de Ayotzinapa. Y sí creo que se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la juez, una juez en Toluca, en el Estado de México, porque teniendo conocimiento de que se han aplicado 4 protocolos de Estambul que han dado positivo respecto a la comisión de tortura, de inmediato debió haber tomado una resolución. ¿Quién repara el daño? Por supuesto, en primer término corresponde a la autoridad que cometió este agravio, ya sea del fuero común o del fuero federal. En este caso, tratándose de tortura y haber habido abusos en el incumplimiento de la autoridad y de tratarse de delitos de carácter federal, corresponde a la autoridad federal a través de reconocimiento de su calidad de víctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el tema de derecho, podría crear un fondo, o ya existe un fondo en el Poder Judicial o incluso en la Federación para reparar esos daños que ya contempla la nueva justicia, el nuevo sistema de justicia penal adversarial. El único fondo que tiene integrado en la atención a víctimas es que se deriva de la Ley General de Atención a Víctimas y que son los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o sus correlatos en los estados con las comisiones estatales. Único. El Poder Judicial no lo tiene. No lo tiene. Sí. Sí. Gracias, presidente. Y muchas gracias. Y la segunda pregunta, señor presidente, si quiere para que me la conteste después, porque estamos en el tema de vamos a agotar el tema, si les parece. Es sobre el tema. sobre el tema, entonces quedo pendiente, ¿no? Es sobre la cuestión de los trabajadores mineros que tienen una respuesta para usted, ¿sí? Pero me espero. Ándale. Los dos. Gracias. Y hacen muy buenas obras. Entonces vamos a esa gira. También quiero informarle al pueblo de México que el asunto que se trató ayer de un joven que ya había cumplido con su condena y sin embargo se le mantenía preso por una mala interpretación o aplicación de la ley que afectaba los derechos humanos de este joven, que significaba una injusticia. Ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una violación de derechos humanos, y quiero agradecerle porque por su intervención
del ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre justo. La jueza encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3:30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa. Entonces es la noticia que queremos transmitirle a toda la gente por lo que sucedió ayer, la manera en que tratamos este caso. Vamos a presentar las cartas y el acta de libertad para que quede en las redes, se dé a conocer la información. Entonces le pedimos a Jesús que nos dé a conocer las cartas y luego vamos a hablar, terminando este tema, informar sobre la rifa del avión, que tenemos que saber cómo terminó lo de la rifa del avión. También para agradecerle mucho a toda la gente, a todo el pueblo que ayudó en este propósito. Buenos días, señor presidente. Sí, es la carta que dirige el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estimado licenciado, me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa su participación en el asunto relacionado con el joven Rafael Méndez Valenzuela. Este caso ha sido ventilado en 2 conferencias de prensa matutinas y es evidente que por apego ortodoxo al derecho se está cometiendo una gran injusticia. Además, hay resoluciones jurídicas que prueban el uso de tortura en contra de la persona que permanece en la cárcel. Ojalá y pudiese hacer algo con respeto a la ley para dejar de manifiesto que es otra la realidad política y la manera de actuar de las autoridades. Por nuestra parte, estaba dispuesto a otorgar el indulto. Sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia, no existe esa posibilidad, por lo cual le pido nos ayude a explorar otras opciones, ya sea en el marco de las facultades del Ejecutivo o de los procedimientos aplicables por el poder que usted dignamente representa. No omito expresarle que me comprometí a obtener una respuesta en cualquier sentido el lunes próximo. Por esta razón, le he pedido al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, que le entregue personalmente este escrito y le explique pormenores sobre el caso de referencia. Como siempre, mi agradecimiento y respeto. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y a continuación la respuesta del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, presente. Estimado señor presidente, hago referencia a su amable comunicación del día de hoy relacionada con el caso del joven Rafael Méndez Valenzuela. Como ministro presidente y a lo largo de toda mi vida profesional, mi prioridad ha sido procurar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas recluidas en prisión. Por ello me complace hacer de su conocimiento que una vez que la jueza de distrito encargada del caso se allegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, determinó decretar la libertad inmediata por estar ya compurgada la pena impuesta. El diálogo entre poderes es fundamental para avanzar en la protección y defensa de los derechos humanos, por lo que celebro la comunicación franca y abierta que permitió que en este caso se hiciera justicia. Reciba un saludo afectuoso. Eso es. ¿Y no tienen ¿El acta? el acta? Nada más. La mostramos porque es muy larga, ¿no? No, ya, entonces, nada más. La damos a conocer a los medios. La dan a conocer. Bueno. Pues esto amerita pues un reconocimiento al Poder Judicial y a la Suprema Corte. Bueno,
vamos a informar también sobre la rifa del avión y nos acompañan. Quiero agradecer porque hoy, ayer, bueno, hace 15 días expuse públicamente mi caso, ayer estuve de nuevo aquí y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso, vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho de todo corazón, tengo el corazón en la mano y no tengo palabras, porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, y por fin puedo estar con mi hijo. Es todo lo que les quería decir, disculpen por tanta interrupción. Ya me voy a Culiacán, quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y de verdad, muchas gracias, señor presidente. Yo pienso que si se pudo, si se podía y se pueden todavía sanar muchas heridas abiertas que hay de años anteriores. Una de ellas la mía, la voy a sanar. Muchas gracias. No, yo como no tengo palabras para agradecerle. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, pues. Gracias, presidente. Lisbeth